Salutacions. Des de la tribuna comarcal per a totes les comarques centrals, per a la Marina Alta, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, gran part de la Ribera i la Safor Valldigna, estem per a contar-los les coses que estan passant al nostre voltant. I per a aquesta qüestió, al dia d'avui contem amb uns convidats de luxe. Està amb nosaltres el president de FAES Gandia, la Federació d'Associació d'Empresaris, Juan Pablo Tur, què tal? Molt bé, Paco. També està amb nosaltres el professor José Montserrat, catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, asesor del Banco Mundial, asesor del Parlamento Europeo y experto en 5G. Profesor Montserrat, ¿qué tal? Buena vesprada, Paco. Muy bien, gracias. Y también está con nosotros Joan Mata, que es máster en Dret Constitucional. Joan, ¿qué tal? Bona vesprada, Paco. Així estic des de la cova particular, il·luminat a la llum del Molt bé, a tots plexo. benvinguts a Comarcal Televisió. Jo voldria començar per, parlarem de les eleccions americanes, però començar la seva opinió o les vostres opinions al voltant d'aixòs altercats que hem tingut al país després del toque de queda, que hem vist com d'alguna manera s'ha estat trencant vidres d'establiments, han hagut detesos, ferits e inclusive també en policies. Señor Montserrat, ¿cuál es su opinión también a este respecto de lo que está ocurriendo en España con este toque de queda? Bueno, pues condenar en primer lugar los incidentes agresivos que hemos sufrido en España, en muchas provincias, en muchas comunidades, y además parece que orquestados, movilizados y movidos por distintos intereses, ¿no? Han habido grupos políticos que han intentado justificar lo injustificable, ¿no? Y otros que han intentado acusar a otros sin ser cierto. Yo creo que al final son grupos de extremos de cualquier signo que aprovechan el descontento lícito de la población pues para generar el caos y para traernos un poco de incertidumbre. No me gusta, me parece peligroso y, sobre todo mandar un mensaje de apoyo a los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado por la labor que están haciendo y por seguir manteniendo nuestras calles seguras. Joan Mata, ¿cuál es tu opinión a este respecto? Pues coincido con el profesor Montserrat. Creo que además no son incidentes que debamos prestar una atención excesiva desde el punto de vista de que no son, no son un síntoma de cansancio o de malestar de la población en general respecto a la situación en la que vivimos, porque de alguna forma bien es verdad que la ciudadanía se está comportando con una educación exquisita y está teniendo también mucha comprensión ante la situación, aunque en algunos sectores, como especialmente el de la hostelería, la situación es realmente dramática y por parte de los autónomos pues se están viviendo situaciones complicadísimas. Pero creo que estas movilizaciones o estos altercados lo están provocando mayoritariamente gente jóvenes de ideales políticos extremos de uno u otro lado que aprovechan simplemente la situación o bien para desestabilizar el gobierno o bien para como acicate para intentar de alguna forma romper con el sistema. Ello también ha ocurrido, por ejemplo, en la República Checa con los altercados que hubieron por parte de aficionados de clubes de fútbol cuando les cerraron las competiciones deportivas. Por tanto, al final viene a ser grupos organizados que causan altercados que de momento no es síntoma de un malestar social generalizado que puede derivarse si la situación de la crisis del coronavirus se agrava y la insatisfacción económica y la situación económica pues también se ve agravada, que a eso es a lo que hay que estar atentos por parte de las instituciones y hay que estar muy pendientes y con mucha y cuidarlo mucho por parte de las instituciones, pero en este caso es una tarea que ahora deben desplegar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para aplacar pues estos grupos organizados que no tienen ningún mayor sentido que simplemente causar daños y complicar la vida todavía más en estos momentos. Juan Pablo Tur, presidente de la patronal en la Safor. Afortunadament, aquesta situació no l'han viscut així a Gandia o a ningú poble de Safor, però, per exemple, poblacions com és Logroño, que no és una població massa gran, encara que sí, efectivament és capital de província, ha sigut també molt greu el que ha pogut ocórrer i no sabem on pot acabar aquesta situació. Clar, comentaven en altres programes com aquesta tensió en l'ambient, aquesta incertesa, pot crear una inestabilitat a la massa social. Una massa social inestable és molt perillosa per a un estat de dret. També és cert, com estan comentant els companys, que aquests per ara són casos aïllats que segueixen uns interessos que són interessos molt particulars i no és un exemple de la societat. Gràcies a que la major part del conjunt del país està acceptant aquesta situació tan complicada.
Yo volví a preguntarle, le quisiera preguntar al profesor Montserrat en torno a los datos de la COVID-19. El profesor Montserrat ha destacado por tener y por barajar ya incluso de antes de la pandemia datos claros y aconsejar, entre otros, aparte también al gobierno de la Comunidad de Madrid, en torno a qué hacer, de palpar y tener un poco una visión de la curva, esta famosa curva del doctor Simón, pero de una manera muy clara. ¿Cómo tenemos la curva ahora mismo, profesor Montserrat? Pues la situación es grave, quiero decir, estamos como el 20 de marzo y todo el mundo se acuerda cómo estábamos el 20 de marzo, ¿no? Estamos viendo subir los muertos rápidamente, estamos viendo subir los ingresos hospitalarios rápidamente y para que os hagáis una idea, ayer se ingresaron 2.100 personas en hospitales de España. 2.100 personas que ahora mismo las estadísticas nos dicen que 1 de cada 5 no sale de ahí, ¿eh? O sea, son 400 muertos dentro de 2 o 3 semanas por día. Es decir, ya se nos ha ido de las manos. Entonces la situación que es crítica pues requiere de un movimiento social importante que estamos hablando, ¿no? La gente está muy cansada, ya nos empezamos a relajar de muchas cosas, pero tenemos que seguir concienciando a la gente de que la situación es crítica. Ahora empezamos a tener que tener mucha precaución, muchísima precaución en la calle, evitando los lugares cerrados, con la higiene de manos. Se han dejado de vender hidrogeles, la gente ha dejado de utilizarlos, volvamos a ello, ¿no? Volvamos a estar como en marzo, al menos psicológicamente. Tenemos más libertad, podemos seguir aprovechando esa libertad para movernos y demás, pero si mantenemos la higiene de manos, si evitamos los espacios cerrados con gente que no tengamos en la burbuja de confianza y sobre todo a nuestros jóvenes evitar esas fiestas, esos momentos críticos en que levantamos un poco el acelerador de la precaución, podemos aún mantener este escenario bajo control sin tener que tomar medidas más duras. Profesor, ¿qué habría que hacer para evitar un nuevo confinamiento? Algo que obviamente no queremos, algo que no sea deseable para la economía, pero que sí está pasando en países como Inglaterra o como Francia o como parte de Alemania. Vamos a ver, el confinamiento ya está preparado, no voy a engañar a nadie, están todos los instrumentos legales, jurídicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya tienen instrucciones de lo que tienen que hacer, están solamente pendientes de que le den la orden de arrancarlo y sinceramente estamos esperando a ver lo que pasa esta semana. Entonces nos hemos dado de plazo esta semana para ver si las medidas de contención actuales consiguen que no siga disparándose los casos, sino que veamos una atenuación de la evolución y pues, que estamos doblegando la famosa curva. Y si eso ocurre, pues seguiremos con restricciones parciales, evitando pues situaciones de, a lo mejor se cierran los bares en algún sitio, a lo mejor en otros sitios se prohíben las reuniones de más de X personas y tal. Pero efectivamente yo también animo a la gente que se vaya concienciando, porque es muy probable que el día 9 nos manden a confinarnos el día 10, ¿no? Entonces, siendo que eso es así, ya os digo, es responsabilidad de todos, y aquí vamos al modelo sueco, responsabilidad de todos de intentar mantener estas burbujas muy claras, de las manos, de tomar el sol. El tema de salir a pasear es muy importante, porque la gente tiene que saber que la vitamina D es fundamental para la evolución del virus. Entonces, aunque esté prohibido a lo mejor, yo que sé, juntarnos más de 6, eso no evita para que podamos ir a dar un paseo y tomar el sol, porque es una actitud muy, muy buena en estos momentos. Juan Pablo, esta situación, si hubiera un segundo confinamiento, la economía se vería muy resentida. Esto daría lugar, si ya tenemos unos índices de paro que se han disparado, si los ERTEs aún no han acabado de solucionarse, falta sumar a la gente que de ERTE pase a ERE. Estamos ante una situación francamente complicada. Francamente complicada y, por desgracia, sabíamos que iba a pasar esto. Desde el inicio de la pandemia que se está pidiendo un plan de contingencia, lo hemos comentado varias veces. Estamos ante una economía de guerra y hay que aplicar las medidas que intentan paliar esa economía de guerra. Un cierre total, nuestro país no lo puede soportar. Eso, vamos, nosotros lo descartamos. Es verdad que hoy por hoy descartar alguna medida del gobierno central pues puede ser casi una utopía, porque hay veces que lo poco veraz se queda en una realidad, pero sí que entendemos un confinamiento selectivo en cuanto a de trabajo a casa, de casa a trabajo, y el fin de semana, que es cuando tenemos el tiempo de sociabilizar y demás, ver cómo nos van a confinar.
que es como se está haciendo en ciertos lugares, tanto de fuera de Europa como en España. En España se están haciendo confinamientos. De hecho, en Benigànim creo que fue el de los primeros de la, no sé la comunidad anciana, pero sí de nuestro entorno, en el cual se hizo un confinamiento, pero la gente, pues gente podía ir a trabajar. Es el problema, ¿no? Hay que compatibilizar economía, bueno, primero salud y luego economía, pero es que una sin la otra no pueden existir, por desgracia. Efectivamente, una buena gestión en la sanidad también salva la economía. Joan Mata, vostè com a màster en dret constitucional, estan ja totes les mesures legals en mans de les autonomies per a poder fer aquest confinament en cas que tinguera que vindre? Jo crec que de moment encara no. L'estat d'alarma actual, possiblement en el moment que estava aprovant-se, ja estava quedant-se un poc antic, perquè si bé estàvem veient com anava evolucionant la curva de contagiats, n'hi havia que ampliar l'horitzó d'aquest estat d'alarma que es va aprovar a finals del mes d'octubre, i per tant cabria reformular-lo per a que es poguera fer un confinament total. Estem parlant, quan es fa un confinament total, estem parlant d'una situació en la qual està restringint la mobilitat o el dret a la circulació de forma absoluta. Per tant, és de restringir un dret fonamental a un nivell màxim. És una operació jurídica molt elevada, està restringint una llibertat ciutadana. No? Per tant, és un element complicadíssim. Jo pense que a la llum del que tenim ara mateixa sí que cabria reformular l'actual estat d'alarma, però bé, aprovar novament un estat d'alarma, com sabem, la primera vegada simplement seria aprovar un nou decret d'estat d'alarma i automàticament entraria en vigència segurament el dia següent. Jo crec que cap esperar aquest moviment. Si les comunitats autònomes per si mateixa tingueren la possibilitat de declarar el confinament, ja ho hagueren fet, per exemple, Astúries. No? Això és una competència del govern central. No obstant això, com ja hem parlat alguna vegada en aquest programa, tot el que respecta els estats d'emergència es divideixen en estat d'alarma, excepció i de sitio. L'estat d'alarma sí permet aplicar-se de forma zonal, és a dir, no és necessari que s'apliqui a tot el territori, pot aplicar-se per parcel·les, no? per comunitats autònomes, per exemple, per províncies o per zones molt concretes davant catàstrofes o situacions. Per tant, sí que cabria esperar reformular aquest decret d'estat d'alarma de tal forma que el govern començarà a aplicar confinaments totals en mesures extraordinàries, com per exemple podria ser el confinament absolut en determinades comunitats autònomes que viuen una situació un tant més dramàtica. Jo no sé si aplicarem a aquest cas. Crec que és important que anem per davant del virus ja d'una vegada sin Espanya, perquè estem veient l'exemple d'Alemanya com ha tancat bars i hostaleria abans d'hora i França, per exemple, que li s'ha tirat el temps damunt i ha tingut que tancar, Regne Unit també, etc. No? Jo crec que així en Espanya podem fer un model tipus a la italiana, com ja estem veient, que n'hi ha regions italianes que avui han tancat en confinament total i altres que continuen obertes. Per tant, si tot evoluciona com està evolucionant així la Comunitat Valenciana, podríem lliurar-nos d'un confinament absolut. No obstant això, no queda dubte que segurament hi haurà que, per exemple, ampliar les mesures i jo crec que immediatament seria ideal que es poguera enviar a telestudiar als estudiants universitaris, que el toc d'alarma cabria esperar que de les 12 de la nit passara a les 9 de la nit. Mesures d'aquest tipus sí que cap esperar-les immediatament en la Comunitat Valenciana. A veure com evoluciona. La senyora Oltra, per exemple, este matí deia que la posició de compromís del govern valencià era tancar l'hostaleria. Tot això, evidentment, té que anar acompanyat de propostes econòmiques per no deixar en l'estacar a tot aquest sector. No? I jo crec que el principal escollo ara mateixa és un poc una intuïció que tinc jo a la vista de com està la situació. El principal escollo de per què Espanya no ha adoptat ja un tancament, un confinament absolut, igual que el francès o igual que l'inglès, és perquè nosaltres no tenim tants diners. I, per tant, l'impacte econòmic i, a més, l'estructura econòmica del nostre país té una especial incidència el fet de tancar-nos i confinar-nos absolutament. Per tant, crec que ahí estan. La baralla ara mateixa és veure com ixen els números per a aplicar posibles confinaments absoluts en zones que ya comienza a hacerlos falta. Profesor Montserrat, hemos tenido conocimiento, en este caso, que la UCI del Hospital Francés de Borja de Gandía, el área de salud de la SAFOR, está totalmente colapsada. Entre las patologías que no tienen nada que ver con el COVID, infartos, pancreatitis, etcétera, y la gente que sí que está en UCI por COVID. Esto está pasando en gran parte ya del país porque al mismo número de infectados, mismo número de fallecidos,
¿O es un intento ahora de confinarnos estos 15 días que se está hablando o se nos está preparando para esa confinación de 15 días con el fin de salvar, y digo salvar entre comillas, la Navidad? Bueno, no, los datos son reales, ¿eh? Yo que hablo con muchos hospitales, os puedo asegurar que los hospitales de España están congestionados. La Comunidad Valenciana en particular, pues está en un 22% de ocupación de UCIs por parte de los enfermos COVID. Y como decías tú, es que no solamente hay enfermos COVID, las UCIs ya se gastaban antes, no se han abierto ahora para el COVID, ¿no? Entonces, estar por encima del 30 nos indica que los recursos ya no son suficientes y que la gente empieza a morir por falta de recursos, ¿no? Entonces, por encima de ese 30%, pues tenemos 8 comunidades autónomas, que ahora mismo lo están pasando muy mal, ¿no? Está La Rioja, está Navarra, está Aragón, está Cataluña, Ceuta y Melilla. O sea, hay varias comunidades que realmente están en situación crítica. Y que estén bien solamente está Canarias y Galicia. El resto estamos todos regular. Ya te digo que la Comunidad Valenciana está en un 22%, hay zonas sanitarias de la Comunidad Valenciana que están saturadas, ejemplo Gandía, y ya os digo que es un punto en el que a partir de ahí la gente empieza a fallecer porque no se le da una asistencia médica suficiente, ¿no? Entonces, este es el punto en el que los datos de muerte se disparan. Entonces, no es jugar con los datos para mentalizarnos, es una situación real. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bueno, sería otro tema, ¿no?, de discusión, pero estamos ahí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Joan, ¿no? O sea, realmente nos están haciendo más cosas porque la economía, en este caso, nos puede matar también mucho, ¿no? Podemos ver pues un retroceso de nuestro PIB por encima del 20%, que es lo esperado ahora, y eso, claro, ahora mismo pues nos deja con 6 millones de parados. Entonces, están intentando jugar a no crucificar al comercio, a la restauración y tal, contando con medidas creativas que puedan funcionar. Y antes me ha dicho algo Juan que me gusta muchísimo, lo de el confinamiento selectivo, los fines de semana. Son pequeñas cositas que se podrían estar aplicando ya y que son muy efectivas porque se han demostrado muy efectivas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un punto crítico de decisión y veremos qué pasa, y lo sabremos el lunes, nos queda muy poco para saber lo que va a pasar. Juan Pablo Tur, esta situación, si al final se lleva adelante ese confinamiento o ese cierre de la hostelería, no sé qué más van a poder hacer. Este país que es el país de los bares, el país donde tenemos al final mucha vida social, mucha vida de calle, mucho bar, que a los extranjeros les gusta venir a España también por estas cosas, es una herramienta que, vamos, lo pasa muy mal, muchos van a tener que echar el cierre. Por desgracia, ya hay muchos negocios que han tenido que echar el cierre. Algunos aún pueden tener trabajadores en ERTE. Los ERTEs a partir de septiembre ya empezaron a ser al 50% de la nómina, en los 75%. El poder adquisitivo de las personas está bajando mucho. Y esa distribución del PIB respecto a la hostelería, turismo directamente, es muy grande. También es cierto que nos han cerrado las entradas, tanto en Canarias, las Islas Baleares, que en invierno tienen mucha entrada de turistas, tanto ingleses como alemanes, ya no pueden entrar. El propio consumo interno está bajando por las restricciones y por la pérdida de valor adquisitivo. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es lo que les tenemos que pedir a los gobernantes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué van a hacer? Lo peor de todo es ¿qué van a hacer? Nosotros somos al final víctimas o daños colaterales de sus decisiones. En ese caso, hay que aplicar paquetes de ayudas. Paquetes de ayudas, pero muy claras. No pueden ser ayudas que hay gente que no se acoja a unas ayudas. Eso no puede ser. ¿Qué tipo de ayuda? También hay que estructurar cómo ayudamos. Dando dinero directamente, haciendo unos bonos, descontando impuestos, dando facilidades a los negocios para que se transformen, tanto la hostelería como el ocio nocturno. El ocio nocturno está sufriendo muchísimo, de hecho, más sufrimiento que la hostelería, que eso ya es mucho, porque ellos sí que están cerrados al 100%, ahora están pidiendo que se les deje adaptar su modelo de negocio, al menos cafetería o restauración. Claro, eso, el elefante de la administración, para cambiar eso, es muy complicado, pero es que hay que ser ágiles en estos momentos, porque si la gente no puede morir de hambre, igual que no puede morir por culpa de una sanidad que no está optimizada o que está saturada, porque es una situación, también hay que decirlo, que es excepcional, nunca habíamos vivido esto. Entonces la UCI de Gandía creo que tiene 10 camas sobre 175.000 habitantes. En esta situación pues están haciendo otra planta, cosa que es normal, igual tienen que hacer 4 más. Sí, de hecho se multiplicaron y se hicieron incluso box totalmente cerrados durante este verano para poder aislar cada caso de forma independiente, incluso dentro de una UCI
a los propios pacientes, pero así todo, y que ya son más camas, están saturadas por el resto de patologías, que obviamente llevamos en lo que es la atención primaria aproximadamente durante 6 meses sin apenas dar uso a la misma. Por lo tanto, aquella gente que tiene un cáncer incipiente ahora está mucho más desarrollado, por ejemplo, y así vamos a ver muchas más patologías y muchos más enfermos y fallecidos por culpa de esa atención primaria, que en España pues era buena. El no tenerla también se va a tener que notar. Sobre todo, el señor Montserrat, datos a este nivel. España, por ejemplo, ya hablaba el señor Juan Pablo Tur de que había que ver si bajar impuestos o qué. Y al contrario, se ha intentado por tercera vez bajar el precio de las mascarillas y no se ha vuelto a conseguir. Seguimos teniendo las mascarillas con el 21% de IVA, las máscaras en este caso de toda Europa. Bueno, el caso paradigmático de las mascarillas es que es incomprensible, ¿no? Bueno, es que recuerdo los hechos y casi que me da ganas de llorar, ¿no? Porque es que es una cosa... Recuerdo cuando se presentó esto por primera vez en el Congreso, que justo en La Sexta entrevistaron al señor Pablo Iglesias, que es el responsable de Bienestar Social. O sea, que fíjate que tú, que debías ser el más implicado en esto. Y entonces le preguntó a la entrevistadora del programa y dijo, no lo hemos bajado porque lo queremos bajar mucho más que el 4%. Bien, pues se volvió a presentar. En este caso lo presentaba el PP con Ciudadanos, se volvió a presentar. Y entonces la señora de Hacienda dijo que no porque la Unión Europea nos lo prohibía. La Unión Europea les corrige, les dice que esa reducción fiscal pues que se ha levantado hace ya tiempo, que bueno, si no lo sabían, pues que lo sepan, que se puede bajar, tal. Se vuelve a presentar por tercera vez y entonces ahora nos contestan la realidad, contestaron ayer, que si se bajaba el IVA de las mascarillas al 4% se perdían 1.000 millones de recaudación. Y que en estos momentos no podíamos permitirnos perder 1.000 millones de recaudación en las arcas públicas. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Que se está la gente muriendo. O sea, claro que se pueden perder 1.000 millones ahora mismo. O sea, al final el kit de la cuestión es que están recogiendo dinero del sufrimiento, de la inseguridad, del miedo de los españoles. Es que me pareció realmente... Es que es un tema que realmente me preocupa, porque yo veo a gente mayor reutilizando mascarillas que dan miedo y estamos ingresando a gente por neumonías, por inhalación de bacterias en las mascarillas. Las mascarillas hay que tirarlas, hay que reciclarlas y claro, la economía no lo permite, ¿no? Hay que ayudar a la gente. Dicen también unos estudios que el contagio por aerosoles es entre 100 y 2.000 veces superior o más probable al de las gotas. Poco a poco los estudios se van mejorando en cuanto a saber por dónde nos contagiamos del COVID. Profesor. Sí, otro tema muy importante, ¿no? Aquí no hay que echar la culpa a nadie, hemos ido aprendiendo, la ciencia ha ido avanzando y ahora sabemos más. Y lo que sabemos ahora es que realmente el virus, claro, si estornudas lo lanzas con unas cutículas que se quedan, pues a lo mejor en superficies, en los pomos de las puertas y entonces ahí te puedes contagiar. Pero además, en el momento de hablar, de cantar, de chillar, de estar en un bar y estar levantando la voz porque la música está alta, ¿no? Los sitios en los que se canta, ¿no? Los coros y todo ese tipo de... Se ha demostrado que efectivamente en ese proceso de envío del aire, ¿no? El vapor de aire ese que nos sale, que no vemos porque no es muy caliente, pero el vapor ese que todo el mundo ha visto cuando hace frío, ese vapor, pues se va acumulando y ahí hay pequeñas partículas del virus que desgraciadamente pues las inhalamos, ¿no? Entonces, por mucho que gastemos mascarilla, pues eso produce que puedas infiltrarte esas partículas y por tanto iniciar un proceso infeccioso. Entonces, es que ahora mismo es muy peligroso estar en un entorno privado, en un entorno cerrado mal ventilado. Entonces, ventilación importante, pues intentar estar en entornos cerrados el menos tiempo posible, colocarse bien las mascarillas siempre que sea posible y bueno, y sobre todo eso, tener en cuenta que el principal punto de contagio ahora mismo son los entornos cerrados. Ojo con los ascensores. Que los ascensores, tu vecino del tercero y el quinto, pues es que es un entorno no ventilado. Entonces yo siempre lo digo, hombre, si puedes y estás un poco sano, pues mejor coger las escaleras, ¿no? Entonces hay ciertos puntos en los que hay mucho tránsito de gente y hay que evitarlos. Y también, recomendación, que en muchos sitios, por ejemplo, en países nórdicos y tal, que se contagia mucho menos. ¿Por qué? Porque no chillan, porque hablan muy bajito. Entonces no es lo mismo hablar alto que hablar bajito. Entonces, si vas a estar hablando con alguien, bueno, porque todo el mundo se quiere sociabilizar y tal, pues intentar bajar el volumen. Eso hace que se disperse mucho menos virus y son pequeños gestitos que cada uno puede hacer, que nuestros espectadores pueden hacer, pues para evitar difundir el virus. Señor Joan Mata, Rafael Bengoa, que es el ex director de sistemas de la OMS, ve inevitable un nuevo confinamiento si los datos siguen actualmente por donde van. Y la pregunta, incluso a colación de lo que usted decía anteriormente, es, ¿también es posible
poder confinar a gente por edad? Sabemos que los jóvenes no padecen o sufren mucho menos o son simplemente asintomáticos con respecto al virus. Si los mayores, ¿sería posible un confinamiento de edades, según las estadísticas, a partir de 55 años o de 60, la gente estuviera confinada y los más jóvenes pudieran continuar con su rutina y, por tanto, con el trabajo? Pues, Paco, según alguna información que he podido tener yo de lo que se está barajando dentro de la Generalitat Valenciana, precisamente por ahí pueden ir los tiros. Permitir a las personas mayores de 65 años unas horas de salir a pasear hasta las 6:30 más o menos. Me comentaron, es decir, todo ello son situaciones que se barajan en el seno ahora mismo del gobierno valenciano, pero que no hay nada todavía claro. Pero entre las medidas que se pueden tomar próximamente es dotar de horarios a la hora de salir a la calle a la gente de avanzada edad. Yo ayudaría a evitar contactos de gentes de distintas edades. Respecto a lo que han comentado anteriormente los compañeros, me parece muy interesante lo que ha comentado tanto Juan como el profesor Montserrat en distintos puntos, ¿no? Porque ahora que se ha descubierto que los aerosoles son la principal fuente de contagio, ello nos puede ayudar a acotar o definir mucho mejor qué medidas restrictivas debemos tomar para evitar los contagios. Es decir, ahora ya tenemos una situación que se nos ha ido de las manos, pero conforme a lo mejor pasemos diciembre o entremos en enero, qué medidas se deben sostener hasta que de alguna forma vuelva el calor, pueden ir muy bien orientadas a partir de la idea de que en los espacios cerrados, de que los aerosoles, el volumen al hablar, etcétera, es importante. Esta semana se publicaba, por ejemplo, un estudio si no recuerdo mal, del CSIC sobre el hecho de que si guardáramos silencio en los metros, el contagio se reduciría muchísimo. Hay gente que se ha reído o se ha burlado de esta idea, pero es extremadamente importante porque los metros van saturadísimos. Si todo el mundo callara, el contagio por aerosol se reduciría muchísimo. Al respecto de lo que ha apuntado el profesor Montserrat, respecto al que el hecho de cantar también provoca muchísimo contagio, efectivamente es así. La República Checa, la primera medida sobre las escuelas que tomó fue suprimir las clases de música, porque allí se cantaba y se tocaba la flauta, por clases de educación física en el aire libre. Es decir, estos son pequeños gestos que pueden ayudar a contener muchísimo el virus ya para después, cuando volvamos a coger la comba de una cierta nueva normalidad que vamos a saber que va a ser de goma, ¿no? Que vamos a estar yendo y volviendo durante todo el invierno. Y respecto a lo que ha comentado anteriormente Juan, a que las administraciones ahora es el momento de que se pongan las pilas, y a lo que ha comentado el señor Montserrat, de que no quieren bajar el IVA de las mascarillas porque no hay un duro, porque necesitan recaudar, es que precisamente estamos siendo prisioneros de la hiperburocratización que tiene nuestro país. Es decir, no pueden rebajar el IVA de las mascarillas, tienen que sacarle ese dinero del bolsillo de los ciudadanos porque necesitamos el dinero para implementar medidas. Pero nuestro sistema hiperregularizado y de burocracia excesiva que tenemos en España está siendo la que está provocando que las medidas, las ayudas que están otorgándose a los autónomos o a las personas paradas, etcétera, lleguen tarde, lleguen mal y lleguen de forma incompleta. Por tanto, todo ello se tiene que agilizar muchísimo. Y entre las medidas de mejora, reforma y reconversión del sistema productivo español, en el cual tenemos una oportunidad grandísima, con todos los millones que van a venir ahora de la Unión Europea, que en el plazo de 3 años irán aplicando, tenemos también que aprovechar la situación para realizar la reforma administrativa que España hace años que necesita para convertir la España hiperregularizada en una España mucho más ágil en la línea de lo que se plantea desde Europa. Una administración mucho más fluida y que permita que el sector, la sociedad civil y el sector privado fluyan con mayor ligereza respecto a tanta regulación que tenemos aquí en nuestro país. Por lo tanto, esos son 3 puntos que se deben abordar inmediatamente, porque por mucho dinero que nos dé Europa o por mucho sacrificio que obliguemos a hacer a la gente, si la administración sigue siendo tan lenta y tan costosa de poner en marcha como la que tenemos hasta ahora, es que esos retrasos nos van a provocar muchísimo sufrimiento. Por tanto, también la administración pública se debe poner las pilas en su reconversión y en su reforma, aunque ahora no sea el mejor momento, pero se debe hacer, y es la oportunidad. Juan Pablo, ¿las medidas que se han tomado a nivel local o comarcal han sido suficientes? Hemos visto cómo ha habido un incremento ahora, una subida de la cuota de autónomos. Hemos visto cómo no han llegado suficientes o no ha podido mucha gente poder alcanzar los parámetros, las premisas que se solicitaba por parte de la administración para poder tener una
una ayuda de 1.500 euros o de la cantidad que fuera, y se ha quedado, de hecho, mucha parte de ese dinero de esa partida por otorgar, la cual cosa nos está indicando de alguna forma clara que no se ha puesto, digamos, que el baremo, esa tabla de medir, a la altura realmente de lo que puede necesitar la gente. ¿Faltan más medidas? ¿Han sido suficientes? Suficientes, por desgracia, no lo han sido. De hecho, pues mucha gente y amigos me preguntan que son autónomos y tienen negocios susceptibles de cerrar o que están totalmente ligados a los sectores que van a confinar, por desgracia, van a confinar. La gente está viviendo en un pánico muy grande porque no pueden pagar la cuota de autónomo ya, no pueden pagar los alquileres. Hay gente que no puede comer. O sea, solo hay que ir a la Plaza del Prado para ver la cantidad de comida que está dando Cáritas. Las ayudas se estructuraron de manera muy rápida. Es cierto que Gandía estructuró ese paquete de ayudas, creo que eran sobre 1,5 millones de euros, al final se consumieron la mitad. Las bases no eran acertadas o no eran lo acertadas que deberían haber sido para llegar a todo el espectro de ayuda. No hay que olvidar que el tejido empresarial de nuestra comarca y por ende de todo el país está muy atomizado. O sea, somos, yo creo, de los países con más autónomos y microempresas. Claro, una persona, un autónomo que está él solo o tiene un trabajador, pedirle que recopile una documentación que no tiene su asesor, pues es el que es, porque puede pagar lo que puede pagar, es imposible. Es decir, se le está pidiendo una documentación y unas exigencias que no se pueden cumplir. Y es lo que hablábamos en los anteriores programas. Alguien que necesita ayuda, se le da esa ayuda y no la coge, tenemos un problema en esa articulación. Ahora han sacado un paquete, creo que son 300 o 400.000 euros, 300.000 euros, si no me equivoco, para lo que son implementar en mejora digitalización y procesos. Desde FAES vamos un poco a gestionar lo que serían las auditorías a los comercios. Eso es para comercio, para industria no tenemos, la administración local no puede intervenir. Ahí pensamos que sí que habrá más entrada. Tiene que haber más entrada porque las bases ya están más claras. Es mucho más accesible. También es cierto que las ayudas, si el gobierno central, con la estructura que tiene totalmente desorbitada, como estaba comentando Joan, totalmente desorbitada, no acierta en los paquetes de ayuda, pues una población de la comarca de la Safor también es muy complicado. Pero ayudas tienen que venir, pero ayudas que luego tengan un retorno. O sea, tirar, por desgracia, si nos dan 100.000 millones de euros y los tiramos a un pozo, siempre vamos a tener esa necesidad. Pero la necesidad de ser francamente constructivos y ágiles y optimizar un poco esos recursos es fundamental. Profesor, en Sanidad dice que aumenta un 10% la partida para gasto de personal por el tema del COVID, pero baja en investigación, que quizás sea un poco la panacea para haber encontrado a tiempo esa vacuna y por tanto presentarnos, o es que ya directamente nos olvidamos de la investigación y lo dejamos en manos de terceros. Pues mira, yo siempre pienso que los pobres investigadores nos llevamos siempre el pato, ¿eh? Siempre que pasa algo nos recortan a nosotros y la verdad es que es un error de concepto. O sea, que innovas, si no investigas no puedes mejorar tus procesos, no puedes ser más competitivo. Y estamos en un mundo global hipercompetitivo que necesitas ser el mejor e innovar sin parar. O sea, me lo te lo puede decir Juan, ¿no? Si dejas de cambiar tu negocio muere en 3 años. Pues así en una sociedad pasa lo mismo, ¿no? En un proceso más largo, pero moriremos o perderemos potencial competitivo. Efectivamente, me parece muy acertado el incrementar la partida de sanidad, es necesario y suficiente, ¿no? Que si ahora mismo hay que hacerlo, pero ¿por qué lo tienes que quitar de investigación, no? Es que es lo primero que se les ocurre, ¿no? Y después, efectivamente, nos echaremos las manos a la cabeza porque no somos nosotros los que hemos inventado la vacuna. Pues eso. Y aprovechando, y antes de hablar de las elecciones americanas, porque creo que estoy ante 3 personas apasionadas por lo que está pasando allí, quisiera preguntarle respecto a su publicación, una publicación en la revista científica, en que habla sobre una revisión del avance de los estándares hacia la conectividad inalámbrica de los vehículos, incluida pues la propuesta del 5G. Cuéntenos qué podamos entender los mortales y de qué va esa publicación que ha hecho usted en una revista científica.
Bueno, pues hablaba antes de los pobres investigadores, bueno, pues seguimos trabajando, ¿eh? Es decir, tenemos muchísimos retornos científicos españoles para la poca inversión que estamos en el furgón de cola de Europa en inversión en I+D, pero estamos trabajando bien. Y entonces, en particular, pues bueno, nos podemos sentir orgullosos que la Comunidad Valenciana es un polo de investigación en tecnologías móviles 5G importante, a partir de varias empresas, ¿no? También a partir de la Universidad Politécnica de Valencia, que yo creo que es un referente internacional en esta temática. Y pues efectivamente hemos publicado una revisión muy, muy relevante respecto a cómo será ese coche del futuro que estará conectado, ¿no? A partir del 2030 esperamos no tener fallecidos por errores humanos, porque nuestros coches nos ayuden a no cometer esos errores, ¿no? Entonces, para eso tienen que empezar a hablar entre ellos. Y bueno, pues es un avance importante respecto a qué caminos está tomando ahora mismo la tecnología para conseguir que, como he dicho antes, en el 2030 nuestros coches hablen, ¿no? Tengamos estos pequeños kits del coche fantástico que hablen con nosotros y entre ellos. Bueno, pues nada, enhorabuena por esa publicación, sin lugar a dudas, o sea que está fenomenal. Hablemos de las selecciones norteamericanas, porque están viviendo ustedes con pasión. Está una incertidumbre de saber qué está pasando, una más en el mundo, una incertidumbre más en el mundo, y al final pues hay gente que va a tener mal perder, no sé cuál de los dos al final va a acabar diciendo esto, si se va a acabar decidiendo por ese voto por correo que va a ser seguro que la parte que decante el voto, la victoria a favor de alguno de los dos, o si esto va a acabar en los tribunales. Comienzo por usted, señor Montserrat. Pues un tema apasionante que nos afecta a todo el mundo occidental, ¿no? Y a la economía, porque de momento es la primera potencia mundial. Y tenemos enfrente pues dos candidatos muy malos, yo lo tengo que decir así. El señor Biden, que parece la panacea, pues es un señor muy mayor, con signos de serenidad, de no estar muy bien ya de sus cabales porque es un señor mayor, con problemas de comunicación. Bueno, no me parece un grandísimo candidato. Y el señor Trump, pues es el señor Trump, un loco genio, impulsivo, apasionado, muy tirado para adelante, a veces poco reflexivo. Estamos entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Entonces, visto esto, ya parecía preverse que esto iba a acabar mal y efectivamente tiene muy mala pinta, ¿no? Ya acaba de anunciar hace pocos minutos el señor Trump que va a impugnar en los tribunales el recuento de Wisconsin. Está paralizado el conteo en Pensilvania y en Nevada, lo mismo, porque se han hecho ciertos cambios legales en esos estados y los va a recurrir ante el Tribunal Supremo. Ya ha congelado el conteo. Ahora mismo están en un empate técnico apasionante, sin contar en esos estados que faltan por contar, y me temo que van a pasar semanas sin que sepamos quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Recurre al Tribunal Supremo, Joan Mata, el presidente de Estados Unidos, Tribunal Supremo que ha ido un poco evolucionando y cambiando con nuevos jueces a su libre criterio. Claro, es que el sistema americano es un sistema de pesos y contrapesos casi perfecto, pero no infalible, porque durante un tiempo el señor Trump se ha dedicado a intentar inclinar el terreno de juego a su favor, de forma que, bueno, pues llegado a esta situación, pues sí que es verdad que en el Tribunal Supremo tiene algunos jueces de su parte. Yo espero que los guardarraíles de la democracia, es decir, el sentido común, impere en este caso y no haya ninguna complicación. Para que los espectadores nos entiendan un poco por qué está tan ajustada esta... Ahora echando un poco mano de que soy politólogo. Venga, hablando de sistemas electorales, el sistema electoral americano es un sistema bastante complejo. Hay normativas singulares en algunos estados y, por tanto, ello hace también o abre la mano a que haya posibles disputas, pero está todo muy ajustado cuando la diferencia ahora mismo de votos entre Biden y Trump es de aproximadamente un poco menos de 3 millones de votos. Estamos hablando de que Biden tiene 7.100.000 aproximadamente, 70 millones, unos 100.000 votos, y 67.390.000 y pico cuenta ahora mismo el señor Trump. ¿Por qué está todo tan ajustado si hay 3 millones de diferencia? Por el hecho de que en prácticamente todos, que no son todos, son casi todos, los estados se reparte el candidato que gana el 50% más uno de los votos se lleva todos los electores, es decir, funciona por un sistema como si dijéramos un sistema de delegados o un sistema de representantes, a partir del cual si tú ganas un estado te los llevas todos para la votación final. Por tanto, por eso la batalla ahora mismo es tan aguerrida
por lo que pueda decantar esa diferencia mínima que puede existir en algunos estados. Hubo un estudio politológico que se publicó que se llamaba Aragón es nuestro Ohio, porque el estado de Ohio, siempre quien gana en Ohio suele ganar las elecciones americanas. Pues publicaron que Aragón es nuestro Ohio porque quien solía ganar en Aragón solía ganar las elecciones nacionales en España. Pues bien, ahora mismo en Ohio todo apunta que puede ganar el señor Trump. ¿Se equivocará este estudio politológico? Pues bueno, ya lo veremos. De alguna forma yo esperaría que sí, ¿no? Porque si bien, como decía el señor Montserrat, Biden no es el candidato perfecto y de hecho sus asesores le recomendaban salir corriendo a la tribuna cuando iba a dar los meetings. O sea, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es decir, es un hombre muy mayor y es extremadamente sorprendente que los demócratas no hayan encontrado ningún candidato mejor, pero que el candidato republicano pues una persona que tiene apetencias absolutistas, ¿no? Que tiende a querer romper las costuras del juego democrático y que no está dentro de la línea de lo que venían siendo presidentes americanos en la línea de salvaguardar la estructura democrática, ¿no? O unas reglas de juego democráticas que han tenido antecedentes en Estados Unidos. Han habido presidentes estadounidenses que, si no bien tan llamativos como Trump, sí que han tenido tendencias muy similares y al final la democracia americana ha resistido y al primer año de gobierno de Trump y a los primeros 4 años de gobierno de Trump también ha resistido, ¿no? De alguna forma podíamos esperar a que todo esto pues no saltara por los aires. Pero bien, estaremos atentos. Yo creo que, como decíamos, pues se va a alargar, saber el resultado se alargará. Como mínimo el viernes tendremos definida una parte, pero se puede alargar si hay litigios de por medio, ¿no? Y esto es muy triste porque si el señor Trump ya ha salido a decir que no reconocía los resultados, pues esto es realmente sorprendente cuando, y aquí acabo ya, en Estados Unidos no se proclama, no sale la ministra de turno a decir quién ha ganado las elecciones conforme a los recuentos realizados, sino que es el candidato perdedor quien sale públicamente a aceptar que ha perdido y que ha ganado su contrario, ¿no? Este es el sistema americano, así funciona. Si pierde Trump, ¿lo aceptará? Pues bueno, cabe esperar que sí, ahora veremos. Señor Juan Pablo Tur, la globalización afecta sin lugar a dudas también a nuestra zona, a nuestra comarca, porque exportamos también mucho a los Estados Unidos, que uno puede pensar, pues esto no afecta. Pero yo una vez tuve que hacer un acto y me afectó un atentado en Turquía, porque esperaba hacer un acto con el Valencia Club de Fútbol, que jugaba un partido de la Copa de la UEFA en Turquía, que no se pudo realizar, acabó jugando en Bélgica o en Holanda, y trastocó todo el acto que tenía previsto yo. Y al final dices, ¿cómo me puedo afectar un acto o un acto terrorista en Turquía a una ciudad como Gandía? Pues así fue. Por lo tanto, desde entonces pienso que todo puede afectar todo. ¿Cómo ve usted estas elecciones y la situación? También de incertidumbre. Ahí está, esa es la denominación de la situación actual, la incertidumbre. Yo pues he seguido de cerca, me he puesto la alarma esta noche para ver cómo iba avanzando y salvo lo que nos contaban, ¿no? Recuerdo cuando Hillary se presentó contra Trump, era imposible que ganara Trump, Trump era un loco. Me ha gustado mucho lo que ha dicho José, un loco genio. Al final, ese empate viene a reflejar cómo lo que son las estadísticas, en este caso, no se tienen que seguir ni mucho menos al pie de la letra. Esa es la otra. Claro, esa 10 es la otra. puntos, 12 puntos de diferencia. Claro. Estadísticamente esto está claro, está hecho. Había un voto oculto, claro. Quizá por ese toque de locura a la gente y por la polarización que decía anteriormente el profesor Montserrat, a la gente le cuesta decir que va a votar a Trump. Sin embargo, el que está en contra de Trump sale y lo dice 1000 veces. Claro, a mí me gustó mucho, vi una intervención era de un apoyo al Partido Demócrata, no sería una persona famosa o un personaje pues influyente en la sociedad americana. Y se analizó que en ningún momento decía que votaran a Biden, sino que decía que no votaran a Trump. Pero claro, por esa parte luego están los fanáticos, como se ha visto, que son gente que sí o sí son seguidores de Trump. Al final es como una secta que es en algún momento autodestructiva. Es la teoría del caos. La economía globalizada es la teoría del caos. En Estados Unidos el aleteo de una mariposa va a provocar una tormenta en China. ¿Quién está en medio entre Estados Unidos y China? Está Europa.
está Europa, y al final por supuesto que lo vamos a sufrir, por supuesto que lo vamos a sufrir. También es verdad que entre Biden y Trump, es que los americanos son productos americanos. O sea, los presidentes, aunque parezcan uno republicano, el otro demócrata, uno dice una cosa, a la hora de la verdad no hacen cosas tan diferentes. Cuando Gran Obama, que era un político representante, yo creo que es el baluarte de la democracia en Estados Unidos, no hizo tantas reformas porque no se puede hacer tanto. Ahí hay mucho lobby que representa un poder muy grande sobre las decisiones. De hecho, los partidos políticos se financian por aportaciones de multinacionales. Aquí en España no se sabe de cómo se financian porque nadie da dinero a nadie y yo no sé de qué viven. Quizá igual, pero no se sabe. Claro, quizá igual, pero no se sabe, ¿no? Al final, lo que se está comentando de Trump, que el Tribunal Supremo ha puesto a sus jueces, no hay que olvidar que desde Europa hubo una advertencia a nuestro gobierno central de que el Consejo General del Poder Judicial no se podía politizar. O sea, el momento que la justicia sirve a la política, hay un problema muy grande. El tema de impugnar las votaciones, ¿no? Yo al principio no lo entendía, digo, ¿impugnar? Digo, ¿cómo se puede impugnar una votación? Pues es por un cambio de los votos que entraron el martes se pueden valer hasta el viernes. Que Joan me corrija, por favor, si me equivoco, eso es lo que yo he entendido. Entonces, claro, un juez dice que sí que valen, entonces eso ha sido una modificación por parte de un juez, que por supuesto tiene su derecho a hacer ese fallo, pero también tiene su derecho cualquiera de los dos candidatos a impugnar esa decisión. Es una democracia muy, muy complicada, pero a la vez tiene unas características que si aprendiéramos nosotros alguna, ¿vale? Alguna de las buenas, posiblemente seríamos una mejor sociedad, siempre copiando las buenas. Profesor Montserrat, decía Juan Pablo Tour de alguna forma que, los hooligans, es decir, aquí parece que también haya votantes en España, que sean como, su partido sea como un equipo de fútbol, que uno no cambia de equipo, aunque lo haga fatal, pues se va por la noche pues con mal humor a la cama, pero no cambia de equipo. Y sin embargo la política está para que quien no lo haga bien, pues incluso un ciudadano pueda cambiar su voto buscando que alguien lo pueda hacer mejor. Esto parece que también esa polarización nos ha llevado también a esta situación aquí en España. Bueno, nosotros aquí tenemos los grandes equipos, ¿no? Los rojos y los azules, que ahí hay gente que, que lo tienen grabado a fuego. Y ya te digo, podría Sánchez ahora mismo salir con una recortada por la Castellana que le seguirían votando, ¿no? Bueno, la verdad es que es una pena, ¿no? Para la gente que votamos con criterio. Yo me leo todos los programas electorales todas las veces, quiero decir, y me gusta decidir, y me gusta penalizar al que lo ha hecho mal, y me gusta darle el apoyo al que lo ha hecho bien. Y me gusta que si tengo un alcalde que es fantástico, votarle, sea del color que sea, ¿no? Pues ese tipo de pensamientos, si votara así todo el mundo, nos iría mejor. Lo dejo ahí, ¿no? Pero bueno, todo el mundo está derecho de hacer lo que quiera con su voto. Como decía Juan, efectivamente en Pensilvania van a ocurrir muchas cosas porque hay unas cosas muy raras que han pasado ahí y hay motivos para ir a la corte legal, y ya tienen incluso la causa, ¿no? El equal cost para todos y tal, y va a haber lío, ¿no? Y bueno, veremos cómo acaba la historia. Pues sí, vamos a ver cómo acaba la historia. Joan, también te pregunto a ti respecto a los hooligans de la política. Al final hay gente que está, como cegada, ¿no? Da igual el partido, da igual cómo lo hagan, da igual la barbaridad que pueden hacer, si mienten o no mienten, pero al final voto a mi partido porque es mi equipo. Sí, efectivamente, y además hemos tenido un relajamiento progresivo del criterio o del criticismo de la sociedad, ¿no? Ante, por ejemplo, esta semana repasaba un poco de información de historia de España, ¿no? La crisis del aceite de colza, entre otras consecuencias, provocó la desaparición prácticamente de la UCD, ¿no? Y el descrédito de aquellos gobernantes. Hoy en día pueden haber 1.000.000 de situaciones que todo el mundo la justificará si el que gobierna es de su color o no es de su color, ¿no? Hoy, por ejemplo, el presidente Sánchez le ha dado una cátedra a su esposa y ha colocado a sus amigos y a sus esposas en distintos puestos, ¿no? Y a nadie se altera, ¿no? Creo que vamos relajándonos. No hay una conciencia crítica objetiva, es decir, el ciudadano informado que decía anteriormente el profesor Montserrat, el ser un ciudadano con un voto informado cuesta un sobreesfuerzo que en comparación con la gente que no lo hace,
pues tú te estás esforzando muchísimo para darle valor a tu voto, que al final acaba valiendo a efectos formales lo mismo que cualquier otro voto, ¿no? Y estamos viviendo, pues vivimos en esta especie de desencanto, ¿no? La idea de que todos los políticos son corruptos, de que todos son malos, de que todos hacen lo mismo, pues es muy perjudicial porque beneficia a los que efectivamente lo son, porque al final todo el mundo entendemos que, bueno, que eso entra en la lógica del juego y quien se esfuerza por hacerlo bien, pues sale penalizado, ¿no? Entonces, vemos actitudes y vemos comportamientos que se deberían, en todo caso, por parte de la ciudadanía, criticar o penalizar y no se critican. Por ejemplo, lo del ministro Ábalos con Delcy Rodríguez cambió hasta 7 veces de criterio respecto a lo que había ocurrido o no, y nadie se ha alterado, quiero decir, mintió con toda la cara dura y nos hemos quedado igual, y los de su partido pues lo defenderán y los otros lo criticarán, y en esta lógica vivimos instalado y es desesperante o es peligrosa porque ello no ayuda a que cuando uno se sale de la cesta, al criticársele o al penalizársele, se le vuelva a poner a todos dentro de la cesta y eso está provocando un desbordamiento, ¿no? Ya da igual lo que hagas porque todo se acepta, ¿no? Y de hecho el gobierno de Sánchez se está basando prácticamente en esta actitud, ¿no? El cambiar de idea de un día para otro sin mantener un criterio y nadie lo penaliza, ¿no? O el Partido Popular o cualquier partido, ¿no? No me importa el partido en concreto, me refiero a la actitud a la que se está llevando una actitud líquida respecto a los criterios en la propia política española. Efectivamente, porque apenas 7 meses que se inició la pandemia y parece que haga una eternidad. Y han pasado solo 7 meses. ¿Cómo han hecho políticos y demás que parezca que eso sea una eternidad? Dándonos mucha información de muchas cosas al día. Y en un momento que estamos tan saturados de que nos llegue información de 1000 cosas a la vez, que al final pensamos que ha pasado mucho tiempo. La memoria es muy corta, pero la realidad es la que es. Por tanto, hemos concluido nuestro tiempo. Profesor José Montserrat, catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, asesor del Banco Mundial y asesor del Parlamento Europeo, experto en 5G. Muchas gracias por estar una vez más acompañándonos en Comarcal Televisión. Un lujazo compartir esta mesa con esos 3 cracks y contigo, Paco. Hasta la próxima. Muchas gracias, muy amable. Joan Mata, máster en Derecho Constitucional y politólogo, que encima nos ha dado también una clase magistral en torno a las elecciones americanas. Muchas gracias. Moltes gràcies, Paco, i una recomanació literària per acabar el dia. Us recomano un assaig fet pels politòlogos Steven Levitsky i Daniel Ziblatt, que es diu Cómo mueren las democracias, i explica sobretot el funcionament de la democràcia americana i com el sistema de pesos i contrapesos, al final hi ha un espai ahí que és el comportament de les elits, no? I, per tant, si algú té interès en saber per què el comportament de Trump és tan nociu o per què el sistema americà, les complexitats del sistema americà o per què es comporten de determinades formes, jo recomano encaridament este assaig, que és damunt, tot i haver estat escrit per politòlegs que tendim a escriure molt enrotllat, escriuen una agilitat i una facilitat molt gran i que tot el món pot entendre. Per tant, aquesta és la meva recomanació literària d'avui en el programa de Paco. Pues el luxe és tindre persones tan instruïdes com tu, amic Joan Mata, i espere que es contes de què va aquest llibre, perquè segur que ens interessa molt saber de què va. Ho farem segur que en un altre programa. Juan Pablo Tur, el programa no es muy halagüeño, pero deseo tanto a esa federación que usted dirige de empresarios que al final tengan un buen camino y un buen recorrido, y que al final esto acabe siendo un mal sueño y las empresas puedan seguir adelante, que son necesarias. Así es, Paco. Agradecer la asistencia, la invitación a esta tertulia, porque he aprendido muchísimo, siempre aprendo, pero sobre estos temas súper importantes que afectan nuestra vida. Y ya que nos ponemos, si me permitís también, pues recomendar un libro. Claro. Que es muy bueno, que el título es Mediocracia, cuando los mediocres llegan al poder. No hay que olvidar que el reflejo de la sociedad es el resultado de la política. La política viene de la sociedad. Entonces, el mal se da cuando los hombres de bien no actúan. Ahí. Pues ya que están ustedes apuntando estas cosas, yo también quiero recordar que hoy hubiera sido el cumpleaños de un amigo que no está con nosotros, del sociólogo, presidente de Sociólogos Sin Fronteras,
el señor Alberto Moncada, buen amigo, que nos hubiera dado una foto seguro fantástica de lo que está ocurriendo, pero ya no tenemos en esta tierra. Pero su sabiduría y sus más de 50 libros que dejó, seguro que nos enseñan muchas cosas. Repito, señor Joan Mata, señor profesor José Montserrat, Juan Pablo Tur, muchísimas gracias. Ha sido un lujo mantener esta mesa, esta tertulia con todos vosotros, y espero que ustedes se haya podido servir como mínimo para hacerse una composición del lugar y tener una opinión mucho más clara respecto a las cosas que nos acontecen. Gracias y que pasen buen día.